Ay, Dios mío, este es el año de la gran controversia. Merecía ganar Denis Quiñones, la ayudó el ser local, los jurados, Miss Grecia. Creo que ahí hubo un corte de corriente bastante grande. Los mexicanos nunca se conforman, chicos. Ese año no hubo pitas hasta que eliminaron a la muchacha. Una candidata que, por cierto, me cuentan que no era muy simpática, que se diga. ¿Qué tal, chicos? Soy Andrés Carmona y esta es una nueva emisión de Expediente Miss. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de las candidatas locales en Miss Universo. ¿Tienen su puesto asegurado? ¿Merecían clasificar las que clasificaron o fue que les ayudó el hecho de ser locales? Hoy nos vamos a la década del 2000 y vamos a ir paseándonos año tras año para ver qué pasó en esas ediciones de Miss Universo con las candidatas locales. Obviamente empezamos por el año 2000, una edición muy especial, de las pocas que se ha hecho en Europa, del Miss Universo, específicamente en la isla mediterránea de Chipre, una isla que me gustaría conocer. Me gusta mucho esa franja del Mediterráneo. Nuestra representante Claudia Moreno, por cierto, obtuvo una destacadísima participación, logrando el puesto de primera finalista. En esta edición, la candidata local era Cristi Grotidou. También espero haberlo pronunciado bien. Era la candidata chipriota. Chipre, una pequeña isla en el Mediterráneo que no tenía mucha tradición en el concurso de Miss Universo. Solo había concursado en 16 oportunidades de los 50 años que ya tenía de vida el Miss Universo, y nunca había clasificado. Es de estas ediciones que se realizan en países con poco arraigo del Miss Universo. Sedes que, bueno, de repente fueron interesantes por los escenarios naturales y seguramente lo lograron por el interés del gobierno local o de ciertas empresas privadas, pero que no son países que son fanáticos del concurso de Miss Universo, como puede ser Puerto Rico, como puede ser Tailandia, inclusive México. Entonces, bueno, nos hemos ido dando cuenta en las distintas entregas de esta serie que cuando los países locales o cuando las candidatas locales pertenecen a países que no son muy fanáticos del concurso, suelen quedar por fuera. Y este fue el caso de Cristi, una candidata que no logró entrar en el reducido grupo de 10 semifinalistas, una chica que, en honor a la verdad, pues no tenía, creo yo, condiciones como para entrar al cuadro, a pesar de que era bastante alta, tenía un bastante buen cuerpo, pero la cara no era una cara muy atractiva. Entonces, bueno, considero que ahí pues estuvo más que justificado su no clasificación en el concurso del año 2000. Por cierto, que les doy el dato de que Chipre lograría su primera clasificación y única hasta ahora en Miss Universo 2 años después, justamente en el año 2002. Nos vamos al año 2001. Ay, Dios mío, este es el año de la gran controversia. Cada vez que nosotros colocamos un video de esta edición de 2001 empieza el gran debate. Merecía ganar Denis Quiñones, la ayudó el ser local, los jurados, Miss Grecia, bueno, cualquier cantidad de cosas se dicen de esa edición de 2001 realizada en Bayamón, Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico, por supuesto, ya en ese momento era un país que tenía una gran tradición de reinas de belleza y de Miss Universo específicamente. Ya tenían 3 ganadoras. No habían clasificado tanto como uno puede pensar. Ya iban 50 años del Miss Universo y solo tenían 12 clasificaciones, que si te pones a ver representa el 25%. Pero sí tenían ya tres Miss Universos. Tenían a Marisol Malaret, a Débora Cartideu y a Dayanara Torres. Y era un país que tenía ya mucho fanatismo por los concursos de belleza. En los últimos años había tenido buenos números. Su buena racha comenzó como de la segunda mitad de los 80 en adelante.
Entonces, bueno, definitivamente uno esperaría que una candidata puertorriqueña allí iba a tener éxito, como efectivamente fue. Lo que no se imaginaba quizás la gente era que iba a tener tanto éxito como lo tuvo Denise Quiñones, que arrasó con todos los premios y finalmente con la corona de Miss Universo. Denise Quiñones, además, yo he tratado de hablar con amigos puertorriqueños porque sufrió una transformación física bastante notable desde que fue elegida Miss Puerto Rico hasta que llegó a Miss Universo. Se hizo su retoque en la nariz que le quedó muy bien, se hizo un cambio de look en el cabello, en el maquillaje y realmente pues quedó una mujer muy atractiva. Yo no sé qué tan contentos estaban mis amigos puertorriqueños con la elección de Denise. Tengo entendido que como que no la habían recibido muy bien al principio porque la verdad es que ella cambió mucho. No era la misma que ganó el concurso Miss Puerto Rico a la que vimos en el escenario del año 2001. Entonces, esa parte pues resulta interesante saberla, ¿no? Pero ya ahí estaba Magali Febles a cargo de la Miss Puerto Rico y pues utilizando todo su artillería para hacer de Denise una candidata súper competitiva. La otra gran controversia de ese año es el tema de los jurados. Eran 8 jurados, si mal no recuerdo, y 2 de ellos eran puertorriqueños, Dayanara Torres y Marc Anthony. Si nosotros promediamos los puntos, dejando de lado a Dayanara y a Marc Anthony, igualmente Denise quedaba siempre de primera, aunque claro, mucho más cerca de la griega, ¿no? Que era su gran rival, a pesar de que también nosotros teníamos una extraordinaria candidata, creo que de las mejores Miss Venezuela que hemos tenido, que es Eva Ekbal. Pero bueno, Eva tenía un cierto problemilla allí, que creo que era su personalidad que no hizo clic con el público en su momento y quizás eso la alejó de la corona. Pero la griega, que era una mujer quizás no tan bellísima así en un close-up, pero que era una fiera en el escenario, es una candidata de esas icónicas, que emblemáticas del concurso Miss Universo, que mucha gente recuerda porque era muy única, su pasarela marcó una huella muy grande en el concurso, era una mujer que se crecía en el escenario sin excesos, que era una cosa muy interesante, para que ustedes se den cuenta, sobre todo los misólogos más jóvenes que quieren que las misas se anden batuqueando para adelante y para atrás y si no dicen que es que no transmite nada, no. Las misas pueden perfectamente ser impactantes y diferenciarse del resto con una pasarela que no sea de esas características explosivas, vamos a decirlo así. Y así era Evelina Papantonio, una candidata con una fuerza en el escenario muy particular. Entonces, bueno, claro, muchas personas quedaron así como Denise realmente merecía ganar. Hay quienes estuvieron en ese concurso en persona, como mi amigo Julio Rodríguez, que me dicen que Denise era la ganadora desde el día 1, que ahí no había duda, porque era una mujer que manejaba muy bien las relaciones públicas, que se movía muy bien a nivel de su manera de expresarse, de comunicarse, y bueno, esas cosas finalmente a veces pesan, y pesan más de lo que deberían pesar, pienso yo. Yo creo que sí, era una muy buena candidata, sin duda alguna. Yo creo que Denise era una de las candidatas como para ganar el concurso. Probablemente a mí me parece que la griega era una mujer más interesante. Inclusive Eva me parecía que era más bonita. Pero bueno, yo creo que Denise fue una muy buena ganadora. O sea, si no ganaba, no bajaba del top 3. Así que bueno, si la ayudó, yo sí creo que deben evitarse colocar tantos jurados locales, sobre todo en un caso como Puerto Rico, porque dejan esa duda. Siempre va a quedar esa duda de que, bueno, merecía o no clasificar, mereció o no ganar. Entonces es preferible evitarse esas cosas y bueno, puedes poner 1, pero ya 2 era como muy fuerte la cosa. Sin embargo, bueno, allí tuvimos a Denise Quiñones dándole la 4ª corona a Puerto Rico. Viene el año 2002 y Puerto Rico repite sede, en este caso San Juan, en el Coliseo Roberto Clemente. La candidata local era Isis Casalduc, una chica que por cierto los medios puertorriqueños y latinoamericanos en general en su momento destacaban que era como el clon de Denise Quiñones. Decían, es que
se ve igualita que Denise, la quieren poner igualita. Era una candidata que tenía una gran responsabilidad porque era la candidata local de un país con un enorme furor por los concursos de belleza en ese momento y además venía por el back to back que hasta ese momento no había logrado ninguna candidata en Miss Universo. Entonces, bueno, esa parte estaba dura. Venía también con la asesoría y la impronta, vamos a decirlo así, de Magali Febles, que por cierto cuando hizo sus videos sobre sus experiencias con las Miss Puerto Rico, creo recordar que tuvo palabras bastante fuertes sobre Isis Casalduc. Creo que ahí hubo un corte de corriente bastante grande. No recuerdo muy bien por qué, pero bueno, parece que sí lo hubo. Y bueno, ¿qué sucedió? No clasificó. Ese año creo que el grupo de candidatas estaba muy bueno. De hecho, las que clasificaron muchas fueron sorpresas, pero gratas sorpresas, como Chipre, como Albania, como Canadá. Fue un grupo de semifinalistas además donde no hubo casi presencia de latinas, solamente Venezuela y Panamá. Así que bueno, creo que sí, efectivamente era una candidata que no estaba como para clasificar. Era bonita, pero el arreglo no me parece que estaba bien, era bajita, no tenía el gran cuerpo, era una muchacha simpática, pero no. Yo creo que ahí sí, pues había muchas candidatas que merecían mucho más un puesto en las semifinalistas, así que creo que estuvo acertado lo que se decidió. Nos vamos al año 2003, Panamá vuelve a ser sede, luego de muchos años, la primera vez fue en 1986, y la candidata local era Stephanie de Rooks, una muchacha como que la típica muchacha así como universitaria, bonita, una muchacha que tú la ves por la calle y dices que bonita, simpática, pero bueno, no era así como un mujerón, no pues. Sin embargo, pues estuvo en el top 15. Yo creo que ese año el grupo no estaba tan competitivo. Habían como unas 20 candidatas que estaban bien y ya después el nivel bajaba bastante. Entonces clasificaron las que tenían que clasificar. Y además, bueno, una cosa interesante también es que venía por el back to back, luego de la deserción de Oksana Fedorova como Miss Universo, y queda en su lugar esta niña, se me fue el nombre, Justine Pasek. Pues Stephanie venía también con esa doble característica local y venía también por el back to back. Yo creo que bueno, estuvo bien que clasificaran las 15. Creo que había muchachas más bonitas que pudieron haber estado también en ese puesto. Pero bueno, llegó hasta el primer corte, logró el puesto número 14, definitivo en esa noche. Quizás el vestido tampoco le ayudó mucho, quizás hubiese llevado un vestido más espectacular, hubiese avanzado, pero yo creo que hasta ahí estuvo bien. Nos vamos al año 2004, el concurso vuelve a Sudamérica, en esta oportunidad a Quito, Ecuador. Primera vez que se realizaba allí y era apenas la segunda vez que el concurso se realizaba en esta parte del mundo. La primera vez fue en 1982 cuando se hizo en Perú. Un año que bueno, fue bastante traumático para los venezolanos por la no clasificación de Ana Karina Áñez. Todavía lo recordamos no muy gratamente. Un año también bastante competitivo, era un buen grupo de participantes, y además en esta parte sí quiero decirles que Ecuador era un país que de las 52 ediciones que llevaba el Miss Universo había clasificado una sola vez, en 1981 con Lucía Vinuesa. Así que bueno, como yo suelo decir en estos programas, una semifinalista ecuatoriana era bastante sospechosa. María Susana Rivadeneira era la candidata local ese año, tuvo por supuesto mucho apoyo de la prensa, del público. Era una candidata guapa, atractiva, pero yo sí les soy sincero, yo estoy prácticamente seguro que si el concurso no hubiese sido en Ecuador, no hubiese clasificado. Porque como les digo, Ecuador había llevado mujeres más bonitas en otras oportunidades y no había pasado nada con ellas. Entonces, qué coincidencia que el concurso se hace allí y la chica entra. No es que estaba mal, no es que no era bonita, pero en honor a la verdad había mujeres más bonitas que pudieron haber perfectamente ocupado
ese puesto. Pero bueno, no solamente llegó a las 15, llegó a las 10 incluso. Finalmente ocupó el puesto 7. Era una chica que con unos arreglitos allí que le hubiesen hecho, hubiese estado muy muy bien, porque no era nada fea, era bastante atractiva. Pero bueno, sospechoso esa clasificación de Ecuador en el 2004. Nos vamos al año 2005, cuando Tailandia vuelve a ser sede de Miss Universo luego de algunos años. Una de las ediciones que los fanáticos, sobre todo más jóvenes, recuerdan como una de las mejores que se hicieron, y realmente creo que fue así. De esta era de Trump, creo que fue de las sedes más vistosas a nivel televisivo, un concurso realmente para recordar, y también por el nivel buenísimo de las candidatas y de las semifinalistas. Creo que es de los mejores grupos de semifinalistas que ha habido. El jurado estuvo muy atinado realmente en su elección ese año. La candidata tailandesa, como buena Thai, tiene un nombre casi impronunciable, pero yo voy a hacer el esfuerzo. Se llamaba Chananporn Rosjan, así se llamaba, o algo así. Y como sucedió en el año 92, Tailandia nuevamente se queda por fuera. Yo creo que ya en el 2005 el furor de los concursos de belleza en Tailandia era mayor que en el 92, y lamentablemente pues tuvieron la poca suerte de no ver a su candidata local en el grupo de 15. Metieron a Noruega, que era una candidata mitad tailandesa, que tampoco me pareció así muy wow, pero probablemente decidieron meterla para cubrir un poco la cuota que la candidata local no iba a cubrir, ¿no? Tailandia hasta ese momento había participado en 40 oportunidades en el Miss Universo y solo tenía 5 clasificaciones. De esas 5, 2 ganadoras. Pero no era tampoco la Tailandia que vemos hoy día, que es una superpotencia. Era un país con números bastante discretos. Ya les dije, de 40 participaciones, solo 5 clasificaciones. Era un año muy competitivo, así que le tocó duro a la candidata local, y bueno, finalmente creo que con justicia quedó fuera del cuadro de 15 semifinalistas. Vamos al año 2006 rápidamente, porque este año el concurso vuelve a los Estados Unidos, a Los Ángeles específicamente. La candidata local era Tana Corner, una candidata que le sacó canas verdes a Donald Trump y a toda la organización Miss Universo, porque bueno, tuvo muchos conflictos de comportamiento durante su año de reinado. Estuvieron a punto de quitarle la corona. Bueno, fue un escándalo en su momento, pero bueno, es una chica que era bonita, sí lo era, pero que, oye, de verdad siento que no. El grupo de finalistas de ese año se amplió a 20, y pienso que bueno, entre las 20 pudiera haber estado, pero no más. Creo que llegó demasiado lejos. Habían candidatas como Canadá, como Trinidad y Tobago incluso, que merecían mucho más ser top 5 en esa edición que la candidata local. Pero bueno, finalmente ocupó el lugar de cuarta finalista, Tara Conner. En el año 2007 el concurso vuelve a México. Por cuarta ocasión va al país azteca. Recordemos, en el 78 fue en Acapulco, en el 89 en Cancún, en el 93 en Ciudad de México, y en el 2007 vuelve a Ciudad de México al Auditorio Nacional. Ya nosotros teníamos la experiencia del año 93 que les comenté en su momento, donde la candidata local no había entrado al grupo de semifinalistas y se armó una trifulca en teatro que prácticamente pues, logró escuchar durante las 2 horas de transmisión del Miss Universo. Entonces, ¿pasaría lo mismo esta vez? Bueno, les cuento que en el 2007 la candidata local era Rosa María Ojeda. Ya en el 2007, a diferencia de los años anteriores en que el concurso se hizo en México, ya México contaba con Lupita Jones como directora nacional, que además había hecho un muy buen trabajo. Creo que siempre Lupita hizo un muy buen trabajo. Es una mujer a la que particularmente admiro mucho. Creo que recordemos que México había tenido muchos años de sequía en Miss Universo, muchas décadas con números en rojo, pero a partir del año 88 empezó como un repunte y empezó a obtener buenas clasificaciones. De hecho, desde el 88 al 2007, en esos 19 años, había clasificado en 9 oportunidades. Bastante bien.
Además venía de una racha reciente muy buena. En el 2005 había sido tercera finalista, en el 2006 había sido top 10 y una gran favorita. Así que bueno, todo se veía con buenas perspectivas para el país anfitrión en esa oportunidad. Además, Rosa María tenía una historia personal bastante impactante, era una sobreviviente de cáncer, una chica bonita, bastante dulce, con un cuerpo muy bonito, de esas mujeres voluptuosas de cinturita y de guitarra y buenas curvas, blanca de cabello negro. Así que bueno, yo creo que ese concurso que lo viví, por supuesto, intensamente en su cobertura, ya no tanto en prensa, sino a través de los foros especializados que ya existían en esa época, era una candidata que todo el mundo pensaba y contaba con verla en el grupo de 10 semifinalistas, de 15 semifinalistas, perdón, como efectivamente ocurrió. Allí la vimos en el grupo de 15 y posteriormente en el primer corte en el grupo de 10. Creo que los mexicanos se quedaron con las ganas de verla en el top 5, que los mexicanos nunca se conforman, chicos. Ese año no hubo pitas hasta que eliminaron a la muchacha. La eliminaron en el corte de las 10 semifinalistas, en el desfile en traje de gala. Ella usó un traje rojo, súper ceñido al cuerpo, de esos trajes estilo Jessica Rabbit, que creo que no funcionó muy bien. Se veía un poco... no sé, no se veía muy estético el vestido. Creo que allí fue una de las razones por las que quizás no avanzó más, aunque sinceramente yo creo que ya hasta las 10 estaba bien. Creo que habían candidatas más bonitas como las que efectivamente llegaron al top 5. Pero pasó lo mismo. Yo no sé por qué mis amigos mexicanos hacen eso, pero bueno, tienen como decimos en Venezuela, una tirria contra los norteamericanos. Bueno, me imagino que por toda la historia que han atravesado estos dos países, que son limítrofes además. Pero bueno, en lo que eliminaron a la muchacha mexicana, la agarraron contra la americana, chico, que era Rachel Smith, una candidata que, por cierto, me cuentan que no era muy simpática, que se diga, pero sea como sea, era una muy buena candidata que merecía su puesto, yo pienso, en el top 5. Se había caído, ese fue el primer año en que la candidata gringa se cayó al suelo en el desfile en traje de gala, que fue muy impactante, y mucha gente dice, es que no debió avanzar porque se cayó. En lo particular, yo soy de las personas que piensa que una persona se puede caer. Eso, o sea, eso le puede pasar a cualquiera. Tú no vas a estar juzgando si una persona se cayó o no se cayó. Juzgas otras cosas. Y yo creo que ya estaba muy bien. Pero bueno, a partir de la eliminación de México y la inclusión de Rachel Smith en el top 5, la pobre también fue víctima de los abucheos, como sucedió también en el año 93 con Kenya Somermore. Incluso a esta chica la abucharon también en el desfile en traje típico que se realizó en el Zócalo. Bueno, son cosas ya de corte político en las que no voy a entrar porque yo no soy mexicano y bueno, siento que no es lo correcto, pero bueno, así sucedió. Lo cierto es que la candidata llegó hasta el top 10. Vamos al año 2008, un año inolvidable para los venezolanos, donde ganó nuestra Dayana Mendoza en Nha Trang, Vietnam. Primera vez que se realiza el concurso en este país del sureste asiático, que además tenía una reciente inclusión en Miss Universo. Su primera participación fue en el año 2004, si mal no recuerdo, y solo había participado 2 veces, 2004 y 2005. Así que bueno, no hay mucho que analizar sobre el récord de participantes de Vietnam porque era un país que estaba estrenándose en Miss Universo. Hubiese uno podido pensar, mira, es en un país que no tiene tradición, no es como ahora que Vietnam es una gran potencia asiática en los concursos de belleza, no, estaba recién asomándose al mundo Vietnam. Recordemos que además eso es un país que tuvo muchos años de una situación política complicada. Fíjense, se estrenó en el Miss Universo apenas en el año 2004. Entonces, bueno, cualquiera hubiese podido pensar que la candidata local no iba a entrar, como suele suceder en los casos en los que son países que no tienen ese arraigo por concurso de Miss Universo, pero sin embargo, allí la vimos.
Su nombre también es complicado de pronunciar, voy a intentarlo, se llamaba Lam Si Guyen o algo así. Una muchacha también no era la estética que manejan las asiáticas hoy día, que siempre lo recalco, súper occidentalizadas, no, era una muchacha recatadita, con una belleza más dulce, no me parecía fea, era una muchacha bonitica, pero no, jamás en la vida era una candidata para clasificar en el grupo de 15 semifinalistas. Había muchachas allí con muchísimo más potencial que pudieron perfectamente haber ocupado ese lugar. Yo sí estoy convencido de que allí funcionó mucho el ser la candidata local. Fíjense que si nos ponemos a ver, ella entra en el grupo de 15, pero sin embargo queda de última en el desfile en traje de gala y de última, o sea, apenas obtuvo 7.050 creo en el desfile, o sea, muy muy baja la puntuación. Yo creo que es demostrativo de que no era una candidata como para clasificar. Recordemos que ya en esa época eran dos jurados diferentes, el de la preliminar que el de la noche final. Bien, finalmente llegamos al año 2009, año también de grata recordación para nosotros los venezolanos porque fue el año del inolvidable back-to-back, el único back-to-back que ha habido en la historia de Miss Universo con Estefanía Fernández y Dayana Mendoza. El concurso se va a Bahamas. Recuerdo que hubo mucho problema ese año con la sede de Miss Universo, creo, si mal no recuerdo, que se iba a hacer en República Dominicana y al final en Punta Cana, si mal no recuerdo. Y al final se echaron para atrás, o no sé si estoy confundido con el año 2012, pero bueno, sé que en el año 2009 también la sede fue así como un poco improvisada, se logró ya poco tiempo antes de realizarse el concurso. Si mal no recuerdo también, creo que el Miss Teen USA se había hecho en Bahamas, en ese mismo lugar, en este resort que es el Atlantis de Nassau, y Donald Trump creo que resolvió ahí, bueno, vamos a hacerlo allí, en un sitio que creo que no estaba como bien, no tenía nivel para albergar un espectáculo de esas dimensiones, era como un salón de un hotel chiquitico. Entonces bueno, no fue muy lucida esa edición de 2009. La candidata local era Kiara Sherman, y Bahamas era una isla, una nación que concursó en Miss Universo desde los años 60 y nunca había logrado clasificar a Miss Universo. Y este año tampoco lo hizo. Otro de los casos también, que creo que va a ser una de las grandes conclusiones que vamos a sacar de estas series, cuando la candidata local es de un país con poco arraigo, con poca tradición en Miss Universo, generalmente queda por fuera. Y este año también sucedió eso con Kiara. Bahamas logró su primera clasificación a Miss Universo apenas hace poco, en el año cuando se hizo en Israel, 2021, con una candidata que, bueno, no sabemos qué fue lo que hizo, pero bueno, ahí estuvo entre el grupo de 10 semifinalistas, pero bueno, en ese año 2009 también la local quedó por fuera. Ha sido, creo que muy interesante pasearnos por la década del 2000 y sus candidatas locales en Miss Universo. Ya nos queda una sola edición de esta serie que hemos realizado para lograr entender si realmente es un mito o no que las candidatas locales de Miss Universo siempre clasifican y si realmente lo merecían o fue que les ayudó el ser las anfitrionas del concurso. Ya lo saben, suscríbanse al canal, denle like si les gustó y los espero en una próxima ocasión. Soy Andrés Carmona y esto es Expediente Miss.